Buenas, en esta ocasión les vengo a hablar sobre el proceso de soldadura por arco manual o SMAW. Bueno, el sistema de soldadura por arco manual o SMAW se define como el proceso en que se unen dos metales mediante una fusión localizada, producida por un arco eléctrico entre un electrodo metálico y el metal base que se desea unir. Arco eléctrico. El arco eléctrico, al formarse el arco eléctrico, se genera un intenso calor que produce 1. La fusión del núcleo metálico del electrodo y que formará parte del depósito. 2. La descomposición del recubrimiento que formará una atmósfera rica en CO2 y la escoria necesaria para la protección del metal líquido. 3. Durante la solidificación, la capa de escoria ocupará la parte superior del cordón y prometerá al metal depositado durante el enfriamiento. El electrodo. ¿Qué es el electrodo? El electrodo consiste en un núcleo o varilla metálica. La varilla metálica también es conocida como el alma del electrodo, rodeada por una capa de revestimiento. El revestimiento que contiene el electrodo es el que se encarga de proteger el charco de fusión de la atmósfera, donde el núcleo es transferido hacia el metal base a través de una zona eléctrica generada por la corriente de soldadura. Esa corriente de soldadura es aquella que proviene de la máquina de soldar o de la fuente de poder. Propiedades del revestimiento. El revestimiento del electrodo determina las características mecánicas y químicas de la unión. Está constituida por un conjunto de componentes minerales y orgánicos que cumplen las siguientes funciones. 1. Producir gases protectores para evitar la contaminación atmosférica y gases ionizantes para dirigir y mantener el arco. 2. Producir escoria para proteger el metal ya depositado hasta su solidificación. 3. Suministrar minerales desoxidantes y elementos de aleación e hierro en polvo. Descripción del proceso. Aquí tenemos una gráfica sobre la descripción del proceso SMAW. Como ven aquí, vemos un electrodo. Aquí vemos el núcleo del electrodo, el fundente del electrodo. Vemos las gotas del metal, cómo está depositándose el metal en el metal base. Vemos el metal base, la escoria. La escoria es aquella la que queda en la parte superior del cordón. Vemos el metal solidificado, el depósito de soldadura y el gas de protección, que es el gas que nos protege el charco de fusión. Ventajas de este proceso. Como ventaja tenemos 1. Que el equipo es relativamente simple, es portátil y económico. 2. La protección del metal de aporte y del charco de soldadura está excluido en el electrodo revestido. 3. No requiere del suministro externo de un gas de protección o fundente granular. 4. Es menos sensible a las corrientes de aire que los procesos que requieren de protección con gas. 5. Puede ser utilizado en áreas de acceso limitado. 6. Para la mayoría de las aleaciones comerciales existen disponibilidad de electrodos. Limitaciones. Las limitaciones o desventajas de este proceso. 1. El operador requiere de una mayor habilidad que en los procesos de alambre.
¿Cuál es ese proceso de alambre? El proceso conocido como micmac. 2. La aplicación es más lenta que en los procesos de alambre. 3. Se requiere de mayor tiempo de limpieza para los cordones. 4. El electrodo revestido tiene la eficiencia más baja. Clasificación de los electrodos según la norma AWS A5.1 para proceso SMAW para ceros al carbono. Como vemos en la gráfica, aquí tenemos un ejemplo de la nomenclatura de un electrodo como es el E6010, donde la E tiene como significado el E-electrodo, el 60 es la resistencia a la tensión mínima en 60.000 libras sobre pulgada cuadrada. El 1 que significa la posición que trabaja el electrodo. El 0 significa el tipo de revestimiento, o el último número significa el tipo de revestimiento y el tipo de corriente en que trabaja el electrodo. Acá abajo tenemos otro ejemplo, E9018, la E electrodo, el 90 su resistencia a la tensión mínima, 90.000 libras sobre pulgada cuadrada, el 1 la posición y el 8 el tipo de corriente y recubrimiento. Posiciones. Aquí tenemos la clasificación. La posición como dijimos anteriormente, la posición es en la nomenclatura el antepenúltimo número es el que nos indica la posición en que trabaja el electrodo. Como vemos, cuando el electrodo tenga un 1 en su antepenúltimo número, eso indica que este electrodo trabaja en posición plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Cuando el número lleve como antepenúltimo un 2, este electrodo trabaja en plano, horizontal o horizontal filete. Cuando tenga como antepenúltimo número un 4, este electrodo trabaja en posición plana, horizontal, vertical descendente y sobre cabeza. Aquí vemos en la gráfica los tipos de exposiciones. Posición plana, para filete se le denomina como posición 1F. Para platina, posición 1G. Y para tubería, posición 1G. En horizontal, para filete, posición 2F. Para platina, posición 2G. Para tubería, posición 2G. En vertical, para filete, posición 3F. Para platina, posición 3G. Y para tubería, posición 5G. Sobre cabeza, para filete, posición 4F. Para platina, posición 4G. Y para tubería, posición 6G. Equipo básico de soldadura por arco manual. Como vemos en la gráfica, tenemos el tomacorriente, que es donde extraemos la electricidad o nuestra línea de alimentación. Tenemos la fuente de alimentación, que es la que nos ayuda a controlar el arco eléctrico. Tenemos un portaelectrodo, la pinza de masa, el martillo o piqueta para remover la escoria, el cepillo y tenemos nuestra mesa de trabajo. Clases de máquinas de soldar. En las clases de máquinas de soldar tenemos las máquinas estáticas y las rotativas. En el caso de las máquinas estáticas encontramos los transformadores y las máquinas rectificadoras. Las estáticas son las que no tienen ningún elemento con movimiento continuo. Por ejemplo, las máquinas transformadoras, que son las máquinas son las que utilizan un transformador. Esta se encarga de rebajar el voltaje y aumentar el amperaje, que es el que nos ayuda a derretir el electrodo. Tenemos las máquinas rectificadoras. Además de transformar la corriente, convierten la corriente alterna en continua,
con rectificadores de silicio o selenio. Las máquinas rotativas. En las máquinas rotativas tenemos las máquinas motogeneradoras. ¿Cuáles son esas máquinas rotativas? Se caracterizan porque tienen elementos de rotación continua que mueven un dínamo o un generador de corriente, como por ejemplo las máquinas motogeneradoras, que estas máquinas consiste en un motor de combustión interna, bien sea de gasolina o diésel, acoplado a un generador de corriente alterna continua. Se utiliza cuando no existe ninguna red o corriente eléctrica. Estas máquinas son usadas en la mayoría de casos en campo abierto, cuando se va a soldar tuberías a campo abierto, que no hay red eléctrica o donde conectar la máquina. Entonces esta, por su motor de combustión interna, ella misma genera la corriente. Gracias.